Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 9 de mayo, momento de dar inicio a la transmisión del webinario que tenemos preparado para el día de hoy en materia de competencias, entrevista por competencias. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brinda de dirigirnos a todos ustedes. Me acompaña la profesora Diana Roche Barrera, especialista de Findes en el área de desarrollo humano y organizacional, a quien me permito presentar como ingeniera mecánica eléctrica, coach ontológico certificado y certificada por la Universidad de Cambridge en Administración de Recursos Humanos. Profesionalmente se desempeña como especialista en Administración de Procesos, Evaluación del Desempeño, Diseño e Implementación de Sistemas de Competencias, Descripción de Puestos, entre otras, para diferentes tipos y tamaños de empresas nacionales y extranjeras. Antes de ceder la palabra a Diana, les invito a que formulen sus preguntas, nos den sus sugerencias y comentarios, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Diana, buenas tardes, podemos iniciar. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a iniciar con el webinar sobre entrevista por competencias. Es una técnica maravillosa para seleccionar personal de una manera mucho más efectiva. En el entorno en el que nos estamos moviendo actualmente, tenemos la necesidad de contar con personal capacitado. Uno de los grandes retos que tiene recursos humanos es poder seleccionar a la persona más competente y que mejor cubra con las necesidades de las posiciones de la organización, tanto actuales como futuras. Tenemos que escoger a la persona que tiene los conocimientos y que además se puede adaptar mejor a nuestra organización, que puede ir creciendo y generar un valor agregado a nuestra cultura organizacional e incluso ser un catalizador de cambio en los puntos que lleguemos a necesitar. ¿Cuáles son los factores que intervienen y que son tan importantes en el momento de la selección? Los factores más importantes con los que vamos a tener que trabajar como profesionales del reclutamiento es nuestro proceso de reclutamiento, que es un área que podemos pulir y mejorar continuamente. Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta es el jefe, cuál es su estilo, cuál es su forma de ser, y también tener en cuenta nuestra organización, cuál es nuestra cultura, cuáles son los valores que tenemos en nuestra organización y si esta persona va a ser adecuada. Porque podemos mejorar el proceso, pero tenemos que conocer qué estilo de liderazgo tiene la persona con la que va a trabajar el candidato y cuáles son los valores, como les comentaba, en nuestra cultura. Una vez que ya tenemos eso definido y entendido, vamos a analizar el requerimiento para poder buscar a una persona por competencias en vez de solamente utilizarla por una entrevista tradicional. ¿Por qué lo hacemos por competencias? ¿Por qué todas las empresas están queriendo utilizar los sistemas de competencias? Es una herramienta maravillosa que me ayuda a definir y a obtener mejoras específicas en el desempeño de la gente porque identificamos cuáles son los comportamientos que hacen al personal ser mejor. ¿Qué es lo que me hace, como les digo a mis alumnos, ser la papa más crujiente de la bolsita? ¿Qué es lo que me hace ser súper bueno en algo, como puede ser Starbucks en servicio, como puede ser Liverpool en la administración de inmuebles? ¿Qué es lo que me hace a mí sobresalir? ¿Cuál es mi valor agregado como organización? De ahí ver cuáles son esos comportamientos con la gente y traducirlos en un lenguaje que las personas lo puedan utilizar. De esa manera, utilizando competencias en una organización, vamos a lograr que las personas, al ya saber cuáles son los comportamientos específicos que tienen que mostrar, suban su nivel de desempeño. Ya no le vamos a decir, es que necesitas comunicarte mejor. Le vamos a decir
que la comunicación efectiva consiste de ciertas cosas, que el manejo del conflicto en un nivel 1 significa que debe mantenerse tranquilo cuando algo le moleste, no quedarse sin decirlo, pero decirlo de una manera profesional y tranquila. Y eso va a hacer que las personas sean mucho más eficientes. Ahora, cuando estamos platicando de cómo vamos a hacer un reclutamiento, teniendo nosotros las competencias ya definidas, nos va a ser mucho más fácil buscar esos comportamientos que ya observó la gente en el pasado. La maravilla de las competencias es que al ser un comportamiento, me va a permitir ser un poco más, perdón, me voy a regresar. Al ser un comportamiento, me va a permitir ser más proactivo y ser más predictivo en mi selección. Al seleccionar personas bajo comportamientos me va a permitir ver que algo que pude yo solucionar, por ejemplo, en atención a clientes. Si yo soy una persona que pude atender a un cliente en un Starbucks, volviendo al Starbucks, pude solucionar el problema de un cliente que venía molesto porque no le gustó su bebida, porque no le gustó su alimento. Esa competencia de atención a clientes, de la solución del problema y de lograr que el cliente quede contento y después pueda regresar, aunque no le haya gustado su café, porque le solucioné el problema, esa competencia que ya tengo la puedo yo utilizar si me cambio a trabajar, por ejemplo, a un restaurante italianis, o si me cambio a trabajar a un Liverpool, o si me cambio a trabajar a un call center para dar atención a clientes. Esa competencia ya la tengo, y si yo soy capaz de hacerlo en un Starbucks, voy a ser capaz de hacerlo en otros lados. Por eso es que es tan poderosa la herramienta de reclutamiento a través de entrevista por competencias. Me va a ayudar a ser mucho más puntual y a tener la capacidad de predecir en qué va a ser buena la gente. Además de que las competencias me van a ayudar a, como ven en pantalla, a crear un lenguaje homogéneo. Tanto yo como entrevistador como el jefe va a saber exactamente qué necesita preguntar. Me va a ayudar a alinear al trabajo diario la estrategia del negocio. Me va a ayudar también cuando entre el personal y las personas que ya están ahí, las competencias me ayudan a que yo sepa en qué tengo que crecer, a dar un sustento al rol de recursos humanos en el cambio, a poder tener estructuras flexibles. Como tengo competencias, yo ya puedo cambiar a las personas de área. La tenía yo antes en atención a clientes, pero puedo cambiarlo a ventas, porque tiene las competencias que requiere. A lo mejor necesito entrenarlo en armar presupuestos, pero las competencias soft que requiere ya lo tiene. Y eso me va a ayudar a que todo mi equipo vaya adaptándose al cambio y a incorporar nuevas tecnologías. Como les comentaba, la entrevista por competencias se va a basar en la entrevista tradicional, pero la va a hacer mejor. ¿Qué tenía la entrevista tradicional? Y no es que sea mala, sino que nosotros ya estamos en un paso más adelante, en el siguiente escalón. Le faltaba planeación, era sumamente intuitiva, o es sumamente intuitiva. Tenemos demasiado feeling. Hay situaciones en que a veces conozco personas y alumnos que me dicen que a los 5 minutos ya saben si una persona funciona o no funciona. Lo cual no vamos a descartar nuestra intuición, lo que vamos a hacer es reforzarla con una metodología de análisis para asegurarnos que no nos estamos sesgando por nuestras propias formas de ser o nuestros paradigmas, y que vamos a estar siendo más certeros en nuestro reclutamiento. La entrevista tradicional también utiliza situaciones hipotéticas. Las situaciones hipotéticas no nos funcionan porque las personas nos pueden contestar con la mejor intención, pero nunca sabes cómo vas a reaccionar ante un temblor hasta que tiembla.
Nunca vas a saber cómo vas a reaccionar el día que te saques la lotería hasta que te la sacas. Puedes pensar que vas a reaccionar de alguna manera y con la mejor intención contestar, pero no necesariamente va a ser real. También podemos utilizar preguntas enlatadas, que es muy típico y que ya en internet podemos encontrar cómo contestarlas. Como puede ser, ¿qué opinas del liderazgo? O dime tus mayores virtudes y defectos. Entonces tú ya desde antes lo planeas y dices, voy a decir cuáles son mis virtudes, voy a decir un defecto que sea muy reparable y así, pues no soy soberbia. Ese tipo de tips vienen en el internet. Entonces, para no caer en eso y ser mucho más efectivo, tenemos la entrevista por competencias, que se va a utilizar lo bueno de la entrevista tradicional y va a hacer una planeación, que planeando bien la entrevista y analizando, bueno, cuáles son las necesidades de esta posición, voy a definir de acuerdo a mi diccionario, que es lo ideal tenerlo, cuáles son las competencias que tengo que preguntar y que tengo que indagar, generar preguntas detalladas, enfocadas al pasado, con la técnica STAR, que de esa manera las personas que contestan los candidatos nos van a poder contar una historia en la cual voy a poder sondear, porque nunca nos van a decir todo, sondear cuál es la competencia que tiene y verificarla, solicitando información de cómo fue que hizo las cosas, para finalmente verificar que lo hizo, viendo cuál fue su resultado, y así puedo, con esa planeación, no caer en soplarle la respuesta a la pregunta o caer en respuestas enlatadas o en algún momento de desesperación, que quiero contratar a alguien que haya tenido gente a su cargo y el candidato no, le preguntemos, ¿y qué harías si tienes gente a tu cargo? Porque él nos va a contestar con la mejor intención y no necesariamente va a saber qué hacer. Va a decir que va a planear las cosas y a tratar a la gente muy bien, y a la hora del estrés les grita y los corre a todos. De esa manera, nos va a ayudar esta técnica para hacerlo mucho mejor. Como les decía, la metodología, vamos a empezar por revisar una vacante, después revisamos el currículum de la persona. Al revisar la vacante me voy a asegurar que tengo toda la información, tanto del jefe como de la empresa, ya definidas las competencias clave que debo de ver. Al revisar el currículum del candidato voy a ver primero si es compatible, si es consistente, qué dudas tengo, y todos esos puntos los voy a ver cuando haga la entrevista. Defino mis preguntas desde antes, sobre todo con escenarios STAR, que es lo que les decía, por competencias, por comportamientos que vamos a utilizar. Hacemos prácticas durante el curso precisamente para poderlo dominar. Una vez que hago esas preguntas, voy a aplicarlas en la entrevista, aplicando las preguntas y sondeando, porque como les comentaba, un candidato nunca nos va a decir toda la información, y una vez que ya sondeé y verifiqué, hago un resumen de lo observado, valido si, evalúo si es compatible con el puesto que tengo. A lo mejor veo una persona que es muy bueno, pero no para esta vacante, para otra que estoy buscando, pero no es para esta vacante. Veo si cumple con las competencias críticas, si hay alguna en la que lo pueda yo capacitar, y de acuerdo a eso tomo la decisión de saber si es el candidato o no es el candidato. Algo que es muy interesante es también ver si dentro de mi organización me interesa ese tipo de persona, que puedo yo detectar a través de qué cosas fueron las que hicieron, que es una entrevista por competencias. Pues Diana, muchas gracias. Vamos a dar pauta para atender las preguntas, los comentarios, sugerencias que nos han hecho. Georgina Méndez, previamente por correo electrónico, me hizo llegar la siguiente pregunta, y que dice, ¿usted qué opina de las redes sociales como herramienta para hacer la selección de una persona?
Depende mucho del medio y de la empresa. Hay empresas que por su propia naturaleza no son tan compatibles con redes sociales, aunque no debemos ignorarlas porque van cada vez en mayor crecimiento. Incluso tengo el caso de un cliente que es una agencia de medios, que le ayudamos a reclutar personal y nos funcionó mucho más trabajar con Facebook de manera gratuita que trabajar con un OCC, porque la gente contestaba mucho mejor en esa página de Facebook que en un OCC. Depende mucho el medio. LinkedIn para ciertos puestos está siendo cada vez más importante y funcionando muy bien. Entonces hay que ver para qué puestos y dónde se están moviendo, porque los puestos que hoy estoy viendo en OCC probablemente mañana los vea a través de LinkedIn o a través de Facebook, porque depende de las personas y los jóvenes que van a ser candidatos para esas posiciones, qué les es familiar. Por ejemplo, algo que ya no se utiliza mucho, sobre todo en la Ciudad de México, son los periódicos. Salen muy caros y no necesariamente ya las personas los están leyendo para buscar trabajo. Diana, muchas gracias. Jorge Méndez, buenas tardes, gracias por su pregunta. Jorge nos dice, ¿es necesario, indispensable, realizar un mapeo de conocimientos, de actitudes, de procesos para definir competencias? Sí. ¿Es posible hacerlo de una manera más sencilla? Es que para hacerlo bien y de manera estratégica y definir cuáles son las competencias que realmente me suman valor a mi organización y me llevan al logro de los objetivos, tanto actuales como futuros, sí es necesario hacer todo ese mapeo de conocimientos, porque también necesita la gente saber cómo desarrollarlas las personas que ya están en nuestra organización. Ramiro Tobar, buenas tardes, gracias por su participación. Nos dice, algo de lo que nos ha pasado es que hemos contratado gente muy buena técnicamente, pero desafortunadamente al final tiene una mala actitud y son muy conflictivas. ¿Cómo podemos abordar esto y evitar que no nos siga pasando? Planteando preguntas de competencias de manejo del conflicto, de trabajo en equipo, de comunicación, de orientación a resultados en las que tenga que trabajar como en equipo, para ver cómo manejan los problemas, para ver si son proactivos, para ver cómo solucionaron en el pasado ese tipo de situaciones y poder hacer un mejor filtro. También hay que checar cómo está trabajando y qué estilo de liderazgo tiene su jefe, porque no sabemos si no le gusta la gente proactiva. Diana, muchas gracias. Tenemos a Belinda Hernández. Gracias, Belinda. Previamente nos hace esta pregunta y nos dice, ¿cómo se evitan los prejuicios, los juicios de valor en una entrevista por competencias? En una entrevista por competencias o en cualquier entrevista o trabajando en coaching, es muy fácil caer en los prejuicios. Los prejuicios surgen de un criterio que en algún momento fue real. El problema es que cambió el contexto y cambió las situaciones y ese prejuicio, ese criterio se vuelve un prejuicio. Por ejemplo, los tatuajes. Hace 30 años demostraron científicamente que las personas que utilizaban tatuajes, hombres más de 2 tatuajes o una mujer con un tatuaje era agresiva. ¿Qué pasa? Eso ya no es cierto. Cambió el contexto, se ha vuelto moda, ha habido muchas personas, artistas y gente del medio, de la farándula, que ha sido influencer, como se dice ahora, que hace que las personas digan, ah, no está mal usar un tatuaje. Entonces ya no tiene el mismo contexto. O como antes, en los años 50, que pensar que un hombre casado era sinónimo de responsable y que terminara el trabajo, y ahora no es así. Ahora cuando queremos a alguien que sea responsable y que termine el trabajo, buscamos una persona orientada a resultados. Lo único que podemos hacer ahí es observarnos y preguntarnos si nuestros criterios de selección siguen siendo criterios o ya se volvió un prejuicio.
Diana, muchas gracias. Julián López, buenas tardes. Gracias, Julián. ¿Podría usted abundar en lo que le denominó metodología STAR? Sí, la metodología STAR es una técnica de entrevista en la cual tenemos que saber cuáles son los comportamientos o competencias que vamos a buscar. Planteamos una situación donde podamos verla. Por ejemplo, con el chico del Starbucks, si queremos ver si atiende bien un cliente, le preguntamos que nos cuente de una situación donde tuvo algún problema con un cliente, cómo lo solucionó. Entonces ya planteamos la situación. Él nos cuenta la tarea y vemos cuál fue el resultado. Obviamente tenemos que sondear y plantear las preguntas desde antes. Laura, buenas tardes. Gracias por su participación. Laura, y esto es hilvanando esta pregunta con la anterior, Laura nos hace la siguiente aseveración. Una desventaja del método STAR es que se requiere mucha experiencia para poderla aplicar. Y esto solo se encuentra con profesionistas externos a las organizaciones que han desarrollado toda una profesión en esa línea. Es cierto que para hacer entrevistas utilizando el método STAR necesitamos práctica, pero lo podemos ir puliendo y mejorando con el tiempo. Una de las preguntas que aquí dice, ¿cómo me doy cuenta si las preguntas son falsas? Esa es la maravilla de la técnica STAR. Al estar preguntando el cómo lo haces y cuál fue tu rol de manera individual, que es lo que hago en la técnica STAR, me va a permitir darme cuenta si la persona no me está diciendo la verdad. Porque salvo que sea una persona súper hábil en la mentira, nos vamos a dar cuenta que ya nos está inventando o que nos está diciendo, oye, ¿cómo tomas decisiones? Y nos da la teoría del liderazgo situacional. Y bueno, a ver, cuéntame una historia en la que lo aplicaste, una situación en el pasado en la que lo aplicaste, o cuándo fue la última vez, y ya no me lo puede decir. Me doy cuenta que tiene muy buena teoría, pero que no lo ha aplicado. Y si no lo ha aplicado, no es competencia. Mariana, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cuáles son las competencias claves para detectar a un candidato? Depende mucho el puesto, pero de manera general creo que las que más nos interesan en las organizaciones son la orientación a resultados, orientación al cliente, porque toda la tendencia viene a eso, que todas las empresas, no importa que nos dediquemos, si no tratamos bien al cliente interno y externo, no vamos a tener resultados. Manejo del conflicto también es muy importante. Comunicación efectiva, serían como las más generales. Gracias, Diana. Rebeca Olmos, buenas tardes. Rebeca nos dice, ¿qué pasa con el personal que dentro de la entrevista se suelta llorando cuando le preguntas sobre temas difíciles que él ha vivido? ¿Se le contrata? Yo creo que ese es un tema complicado. Creo que lamentablemente también cuando estamos en una entrevista nos estamos vendiendo. Uno de los comentarios que yo he visto más en internet en contra de los reclutadores es que no les damos retroalimentación o terapia a la gente. No es nuestro rol. Además, no contamos con tiempo ni con el momento para poder hacerlo. Yo creo que una persona que llora en una entrevista y lo hace de corazón, no lo hace como manipulación, no está lista para empezar a trabajar. Y no sería el candidato idóneo. A lo mejor podríamos, en el caso de que viéramos que son temas muy delicados y que dentro de nuestras políticas es darle otra oportunidad, reagendar para ver cómo se comporta, puede ser contigo o con otra persona, para ver si realmente es una persona que no está pasando por un buen momento en su vida y que eso va a impedirle que dé buenos resultados. Darle tiempo de que se tranquilice y darle, si acaso, una segunda oportunidad, pero no lo contrataría sin validar eso antes. Gracias, Diana. Tenemos la pregunta que nos hace por correo Joaquín López. Joaquín López, buenas tardes, gracias. La entrevista por competencias depende de la competencia. Y hacer o definir competencias puede ser un proceso muy engorroso, máxime si se tienen diferentes o muchos puestos.
¿podría sugerirnos un método muy funcional, muy rápido para definir competencias? Hay diferentes metodologías y todo depende cuál sea la que les guste. A mí la que me gusta más es la europea porque se enfoca en pocas competencias que son las core, las que son principales de toda la organización y que todos los puestos las pueden tener, como son las que acabamos de platicar de orientación a resultados, orientación al cliente, manejo del conflicto, y las vas poniendo por grados. También van a tener las competencias que son ya particulares de un puesto. Sí se requiere hacer un buen análisis, pero no es tan engorroso. Lo que no es tan inmediato. Si lo que quieres es decir, yo voy a traerme las competencias de craft y quererlas poner en tu empresa, no necesariamente te va a funcionar. Porque son las de craft, son las que suman para que craft se vuelva exitoso, no necesariamente es lo que tú necesitas, ni es parte de tu planeación estratégica. Lo interesante de las competencias es que me va a ayudar a lograr mis objetivos en el corto y largo plazo. Sí requiere de un buen análisis, pero a mí la metodología que más me gusta es la europea, poner niveles, por ejemplo, manejo del conflicto en el primer nivel. Yo tengo que autocontrolarme y decir las cosas de buena manera. En el segundo nivel, ponerme de acuerdo con una persona y poder llegar a ese acuerdo con éxito. En un tercer nivel, poder hacer que dos personas generen acuerdos y lleguen a resultados. Viridiana Jiménez, buenas tardes, gracias por su participación. Nos dice Viridiana, definir competencias de los puestos de trabajo es toda una inversión, pues no solo nos sirven para las entrevistas, nos sirven también para retener al trabajador o, en su caso, su remoción. ¿Está usted de acuerdo? ¿Su remoción? Es correrlo, liquidarlo. Cuando tienes a una persona que no tiene las competencias, sí podrías llegar a, no tanto a quitarlo, sino a liquidarlo, porque pues tú lo contrataste y si ya cambiaron tus perfiles y él no da el ancho, legalmente no te va a quedar de otra. Pero sí las competencias nos van a ayudar para crecer el personal. Por eso es que es tan importante que contemos bien definidas con ellas antes de empezar a hacer reclutamiento, para que las competencias el personal que estamos trayendo tenga las competencias que tenemos en la organización ya ahorita en el nivel de madurez que tienen y no tenerlo que capacitar, y que pueda ir creciendo dentro de la planeación estratégica que tenemos para el logro de los objetivos con las competencias que tiene que tener. Diana, muchas gracias. Y bien, antes de terminar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés en el ámbito de los negocios. El próximo jueves, 16 de mayo a las 18 horas, abordaremos el tema Tips para el manejo del estrés. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 28 minutos, día 9 de mayo. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias y hasta luego.